la parte 2 del primer capítulo del libro Teología Pastoral. Parte 2 que he titulado El Llamado. Este libro lo puedes adquirir por Amazon y te lo envían a cualquier parte del mundo a tu domicilio con un solo clic. Cómpralo ya. Dice la escritura en Josué 1:8: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Habían pasado muchos años, dije, desde los 4, estaríamos en 1976, 75, y bueno, pasó mucho tiempo hasta 1993 en que me sucedió algo muy peculiar. Había estado batallando con dejar algunos vicios que arrastraba desde mi adolescencia. Creo que el vicio más difícil de vencer fue el cigarro y sus cientos de alcaloides sumamente adictivos. No recuerdo qué famoso escritor de manera sarcástica dijo una vez: el cigarro es el vicio más fácil de dejar. Y él decía: yo lo he dejado como 70 veces. O sea, obvio que no lo había podido dejar. Y es un vicio muy difícil de dejar. Son muchísimos alcaloides los que lo hacen a uno adicto. Y bueno, había ido a tomar un curso de cinematografía a Inglaterra. Y cierta noche había bebido un número considerable de cervezas. Había ido a bailar a una disco donde todo el mundo estaba fumando hachís, entonces estaba todo cruzado, imagínate, medio drogado, medio alcoholizado, y fumando como chacuaco. Y hice un recuento de mi vida, de lo que había hecho en los últimos años, y me deprimí. Y dije: qué basura es mi vida, qué sinsentido. Y bueno, estaba muy enojado y me acuerdo que levanté los ojos al cielo y con malas palabras, ¿no? A gritos le dije a Dios: si existes, te quiero conocer, pero ya, porque si no, no te vuelvo a hablar en mi vida y jamás voy a volver a levantar una oración a ti, ¿no? Algo así más o menos le dije con palabras un poco más altisonantes. Pero fue una oración realmente honesta. Y bueno, no pasaron más de 20 segundos cuando algo entró en mí, cayó del cielo y ¡pau! Entró en mí y fue algo increíble. De pronto se me bajó lo que tenía, ¿no? La borrachera, la cruzada, y dije: ¿qué está pasando? Y sentí algo que jamás en mi vida había sentido. Se llama voluntad. La voluntad para decir: no quiero un cigarro. La voluntad para ver la cajetilla y simplemente decir: no quiero fumar. Es decir, era algo extrañísimo. Era una voluntad férrea. Había habido una transformación en mi vida de una manera increíble. Desde ese momento, cada vez que me ofrecían un cigarro, tenía la capacidad increíble de decir: no fumo, muchas gracias. Recuerdo que llegué a México y la primera que notó el cambio fue mi abuelita. Le dijo a mi mamá: mírale los ojos, mírale los ojos. Yo decía: bueno, pues ¿qué me ven los ojos, no? Ella había notado ese cambio espiritual, me abrazó, lloró, le dio gracias a Dios, porque no solamente me había regresado de Inglaterra, sino me había regresado sano y transformado. El periodo duró unos cuantos meses, más o menos es lo que se conoce como un estadio
liminal de acuerdo a los parámetros de Van Gennep, de Arnold Van Gennep. Este hombre francés es un etnógrafo, escribió un libro que se llama Rites du Passage, ritos de paso, y él dice, bueno, el rito de paso que te lleva de un estado a otro, el estado intermedio es un momento de mucha confusión, ¿no? Te está cambiando de un estatus social a otro. Yo estaba pasando de un estadio secular a un estadio religioso, y ese lapso liminal era de mucha confusión. Van Gennep va a decir, esos estados de confusión después van a ser los más claros en el individuo, los que van a tener mayor certeza en la vida del individuo. Y bueno, empecé a experimentar una inusual curiosidad por leer las Sagradas Escrituras. Me uní al grupo de jóvenes de la iglesia local. Empecé a asistir puntualmente a los servicios dominicales, y todos los días me levantaba, o me despertaba más bien, y estaba recostado sobre mi costado izquierdo. Y bueno, de pronto, después de muchos días, un día amanecí recostado sobre mi costado derecho y entendí que algo espiritual había pasado. Pues se lo conté a mi mejor amigo de entonces. Me mandó a volar, por supuesto. Me dijo, estás bien loco, menso, ¿tú crees que por despertarte de un lado o de otro algo pasó? O sea, aterriza. Se lo conté a mi líder espiritual, al sacerdote. Era un sacerdote católico, y tampoco supo qué decirme. Decía así como que, ay, sí, tú vente al culto, al servicio de los domingos, sigue yendo al grupo de jóvenes, mira, no pasa nada, tan. Es decir, digo, 5 años después, tiempo después, cuando leí la Biblia completa, me di cuenta que esto le había ocurrido al profeta Ezequiel. El Señor le mandó al profeta a dormir sobre un costado para redimir los pecados de Israel, y después dormir sobre el otro lado para redimir los pecados de Judá, del reino del sur. Es decir, había un significado ahí en mi vida. Dios estaba redimiendo mis años de pecado, ¿no? Y Dios iba a redimir mis años futuros de pecado, qué sé yo, ¿no? Alguna explicación espiritual. El hambre por las escrituras, por las cosas de Dios, era un despertar espiritual, era un bautizo en el Espíritu Santo también que nadie me supo explicar. Es decir, estas cosas que por no tener un guía espiritual realmente que entendiera las cosas espirituales, no comprendía lo que me estaba pasando, ¿no? En aquel 1993 dije, voy a leer la Biblia completa, y empecé con Génesis y llegué al incesto de Lot, y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Como un libro sagrado tiene una historia, una costón de un hombre con sus 2 hijas. Dije, ¿qué es esto? ¿No? Y bueno, nadie me lo supo explicar tampoco. Obvio, le di las gracias a Dios. Al poco tiempo le dije, Señor, muchas gracias, textualmente, ya me ayudaste por tanto tiempo, ya no te necesito, ya puedo andar solito. Eso le dije en aquel entonces, hoy jamás lo haría. Señor, necesito de ti cada día de mi vida, jamás me abandones, por favor. Bueno, eso le dije al Señor en aquel entonces, y otra vez volví a recaer en los antiguos vicios, claro, inmediatamente. Y esto es importante porque un líder congregacional debe considerar con seriedad a la persona que selecciona para servirle de guía y consejero. Es decir, debe entender el mundo espiritual, debe creer lo que está predicando, lo que dice la Escritura. De otra manera, lo va a tildar de loco al fiel que se le acerque con una situación así. Me explico, si tú llegas con una pregunta increíblemente rara a un líder espiritual
que no es espiritual, como me sucedió a mí, no te va a entender, no te va a entender. Esto es muy importante cuando escogemos ser guías espirituales. Cuando tú decides y dices, voy a convertirme en un líder congregacional, quiero ser pastor, quiero ser guía espiritual, realmente ya tuviste un encuentro con el Señor, realmente entiendes las cosas del mundo, no que las cuantifiques, pero cuando menos que hayas tenido una experiencia que te permita entender lo que está pasando a la persona que viene a ministrarse contigo, para que no tomes a la ligera estados emocionales que podrían entenderse dentro de los periodos liminales de Arnold van Gennep, donde el sujeto está completamente desorientado. La segunda vez que le pedí al Señor que me ayudara a dejar mis vicios, los cuales se habían arreciado desde la última caída, dice la Escritura que se sale un demonio y vienen 7 peores. Bueno, así pasa con el vicio. Dejas el cigarro, fumaba una cajetilla, cuando recaí empecé a fumar 2, la tercera vez que recaía me fumaba 3 cajetillas diarias. Se arrecia completamente el vicio. Otra vez oré al Señor, le dije, Señor, lo hiciste una vez, lo puedes hacer 2 veces, por favor. Y cuando vino la sanidad en mi vida, no fue como la primera vez, no fue algo que entraba en mi ser, esta vez fue como un punto de luz en mi pecho. Bueno, así lo imaginaba yo, ¿no? Definitivamente es parte de mi imaginación, realmente espiritualmente quién sabe cómo fue, pero yo veía un punto de luz del tamaño de un alfiler. ¿Te imaginas un pequeño punto de luz brillando en la oscuridad? Y eran como telarañas, como si todo mi cuerpo por dentro estuviera lleno de telarañas, y ese pequeñito punto de luz bastara para que las tinieblas se fueran recorriendo. Fue un proceso de varios meses. También te digo, es una como interpretación imaginativa de una visión. Voy a hablar después sobre estas visiones en capítulos posteriores, pero ese punto de luz me dio la fortaleza para dejar las ataduras nuevamente del cigarro, de otros vicios, y se comprobaba la eficacia nuevamente del Señor. La gente reacciona de manera distinta. Le conté a una amiga psicóloga y me dijo, pues sí, lo que hiciste fue cambiar una droga por otra. Yo lo sabía, era antropólogo, ¿no? Karl Marx, escritor que sentó las bases del comunismo, decía, la religión es el opio del pueblo. Esto lo escribió en su Kritik des Hegelsche Staatrechts. Y pues sí, no, yo lo reconozco, pero la religión es un opio que no te hace daño en los pulmones. ¿Sí me explico? Es un opio que no afecta tu desempeño cognitivo, al contrario, es un opio que te ayuda a ser una mejor persona. Y si la psicología dice que cambié un vicio por el otro, bueno, este vicio que se llama religión no me hacía ningún daño, al contrario, me hacía una mejor persona. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, en esta ocasión comencé a congregarme con un grupo de fanáticos religiosos. Entiendo por fanático a una persona que de manera sistemática niega cualquier argumento que atente contra su fe. Yo soy un fanático, pero no soy religioso. Entiendo como religioso, defino como religioso a una persona que juzga la conducta de los demás con base en su propia y falsa moral, es decir, hipócritas, ¿no? Entonces un fanático hipócrita me dijo, estas visiones que tuviste, esto que piensas que Dios te habla, realmente estás loco. Eres un hombre pecador. ¿Cómo crees que Dios va a hablar con un gusano
como tú, palabras textuales de un fanático religioso. Y bueno, pues mi fe estaba toda tambaleante, apenas empezaba a ver un niño espiritual, apenas empezaba a leer mi Biblia. Esas palabras me mandaron a la lona. Dije, sí es cierto, Dios no me escucha, Dios no habla conmigo, sin entender que Dios ama a los pecadores. No ama al pecado, ama a los pecadores, vino a salvar a los pecadores. Y bueno, después entendí textualmente lo que Oseas 4:6 había dicho cuando escribió: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, sin desechar las palabras después del punto y coma que dicen: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es decir, buscas un ministerio, quieres servirle al Señor, necesitas necesariamente instruirte en las cosas y en la palabra del Señor, estudiar de manera seria y sistemática las sagradas escrituras. De otra manera carecerás de sustento en tu fe, y cada vez que alguien venga y te diga una palabra, te van a mandar a la lona, como me pasó a mí, ¿no? Este fanático le hubiera contestado: pues ¿por quién crees que vino Cristo? Por un gusano como yo, porque somos salvos por la gracia en su nombre, porque vino a rescatar lo que se había perdido, y yo me perdí y vino por mí el pecador. ¿Sí me explico? Y hubiera fundamentado mi fe, pero como era ignorante de las escrituras, me mandó otra vez a la recaída. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Cuando me convertí definitivamente al camino de la verdad en 1998, el Señor me mandó una sola cosa. De haber dicho que este ignorante, por Dios, ¿no? El Señor me mandó una sola cosa: estudiar las sagradas escrituras todos los días de mi vida. Desde entonces, desde 1998, quizás una o dos veces he fallado mi cometido. Y eso porque ando de viaje y el cambio de horario me ha dicho: ay, ¿en qué día estamos? Chin, ya se me pasó, y bueno, me pongo al corriente. Una o dos veces, todos los días de mi vida, desde 1998, jamás he dejado de leer una porción de las Sagradas Escrituras. Es algo con lo cual he cumplido fielmente a Dios desde entonces. No me queda muy claro cómo me dijo exactamente que nunca apartara de mi boca el libro de la ley. Fue una visión, que meditara de él de día y de noche, pero la palabra la seguí fielmente. Entonces, bueno, desde que tuve un encuentro con el Señor hasta que finalmente me convertí en un seguidor inamovible, transcurrieron más de 5 años, sin contar el encuentro que tuve a los 4 años. Me habría evitado 5 años de sufrimiento a mí y a mis padres y a toda la gente que me rodeaba, si hubiera tenido más conocimiento de las Sagradas Escrituras. Un buen guía espiritual me habría dicho que comenzara a leer el Nuevo Testamento, porque de otra manera el Antiguo me iba a confundir, que comenzara con algo sencillito, con el Evangelio de Marcos. Y de haber sabido Biblia, le habría puesto en su lugar al fanático religioso, con citas como la de Isaías 64:6, que dice: las obras de los más justos son como trapos de inmundicia delante del Señor, ¿no? Y somos salvos gracias a la sangre derramada de Jesucristo. El hubiera es una acción que nunca sucedió, y los 5 años de sufrimiento finalmente me sirvieron y me entrenaron para lo que había de venir. Pero si quieres ser un líder religioso, si quieres ser un líder congregacional, un buen pastor, necesitas entender al fiel, necesitas entender lo espiritual y necesitas conocer las escrituras para que puedas dar un consejo completamente escritural. Vamos a ver
en la siguiente parte cómo el Señor busca los medios y nos da una visión cuando nos quiere para el pastorado. Sin visión no hay pastorado. Esto lo vemos en la siguiente parte. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.